Bueno, sí tenemos. Queremos invitarles ahora a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11 y vamos a estar leyendo los versículos 33 de Romanos 12. 11:33, perdón, a Romanos 12:3. Romanos 11 del versículo 33 hasta Romanos 12:3. Vamos a pedirle que el Señor abra nuestros corazones. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder aprender de tu palabra. Y el privilegio, Señor, de poder entender lo que tú quieras hablarnos, Señor. Hablarnos directamente a través de tu gente, de tu pueblo. Gracias por eso. Señor, abrimos nuestros corazones una vez más para poder recibir lo que tú quieres hablarnos, para poder escuchar lo que quieres decirnos. Señor, nuestros oídos para escuchar, nuestros corazones para entender, y ayúdanos, Señor, a entender más acerca de quién tú eres, que tú nos desafíes para poder, Señor, vivir vidas que te glorifiquen a ti en todo lo que hacemos. Que podamos, Señor, aplicar lo que aprendemos hoy en nuestras vidas. Oramos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto en esta mañana, ahora que regresamos a la serie de Romanos, es Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta el capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer juntos. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Hoy, como ustedes saben, esperamos que, en la mayoría del 2025 estuvimos en la serie de Romanos y hemos ido ya hasta la mitad del libro. Hemos estado ahora en Romanos, casi todo Romanos 11, y hoy regresamos a nuestro estudio del libro de Romanos y la manera en que Pablo diseña el libro de Romanos, así como lo hace la mayoría de sus cartas, es que la primera parte de su carta él pone mucha doctrina y comienza a enseñar la doctrina ayudándonos a entender qué doctrina es, y luego la segunda parte del libro, lo que nosotros vamos a estar viendo en las siguientes semanas, en los capítulos del 12 al 15 o al 16 incluso, es cómo nosotros podemos aplicar las verdades de lo que entendemos a nuestras vidas, cómo podemos vivir esta verdad. Así que yo les animo realmente. Algunos de ustedes han estado aquí por la primera parte de la serie, pero yo les animo, si no han escuchado toda la serie, vayan, regresen, búsquenla en línea a medida que nos preparamos a ir a la última parte o la última mitad de la serie basada en el libro de Romanos, del 12 hasta el capítulo 16. Esto es algo muy importante que nosotros entendamos, que la manera en que nosotros aprendemos, la manera en que nosotros crecimos en Cristo, la manera en que nosotros entendemos cómo vivir nuestra vida como cristianos, es exactamente como Pablo escribe sus cartas. Y es que nosotros necesitamos saber y entender antes de que podamos aplicarlo. Así que nosotros vemos que Pablo para mucho de su tiempo poniendo el fundamento de enseñar, poniendo el fundamento de la doctrina en todas sus cartas, y especialmente en Romanos, porque es un libro tan largo, una carta tan larga, y él pasa la mitad, un poco más de la mitad de su carta
vida para poder que nosotros entendamos la verdad que necesitamos entender en nuestras vidas antes de que Él nos enseñe cómo aplicar esas verdades a nuestras vidas. En la próxima semana vamos a estar viendo cómo vamos a ver diferentes temas y el resto del libro de Romanos hay diferentes ideas y conceptos que nosotros vemos y aprendemos de Pablo cómo nosotros podemos vivir nuestra fe como en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro llamado y nuestro propósito. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 12. Muchas personas que están buscando su propósito, por ejemplo, en Romanos 12 nos dice y nos ayuda a entender qué es aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Luego en Romanos capítulo 13 vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar esto con fe y en la manera en que nosotros también interactuamos con el gobierno. Por ejemplo, el gobierno aquí en Panamá, el gobierno en donde sea que estemos en el mundo, los gobiernos del mundo, cómo nosotros como creyentes podemos interactuar con el poder y con los poderes que están en el gobierno, cómo nosotros podemos aplicar nuestra fe y responder de manera adecuada y vivir de una manera en que pueda glorificar a Dios, aun cuando quizás nosotros estamos lidiando con gobiernos que quizás son corruptos o gobiernos que quizás están abusando del poder. También vamos a ver en Romanos 14 cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas como creyentes con aquellos que no están en acuerdo con nosotros, cómo podemos responder a aquellos que están en desacuerdo con nosotros, cómo podemos actuar y responder con aquellos que no están en la misma página o no tienen la misma doctrina que tenemos, o quizás tenemos diferencias o tenemos quizás ideas en que estamos de desacuerdo. ¿Los estamos tratando a ellos con un amor cristiano? ¿Los estamos ayudando o tratando con honor? Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y poder tener aún así amistades que estén en desacuerdo en ciertos puntos con nosotros. Eso lo vamos a aprender en el capítulo 14. Luego en el capítulo 15 vamos a estar aprendiendo acerca de cómo interactuar con aquellos que quizás no son creyentes, que no son cristianos, cómo interactuar con ellos en el mundo. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos olvidarnos de todo el fundamento que ya se ha estado colocando desde Romanos 1 hasta Romanos 11. Para aquellos que han estado en la mayoría de los mensajes, podrán recordar que Pablo estaba enseñando un enfoque claro y principal a través de todo el capítulo, todos los capítulos. Y él regresa allí una y otra vez de diferentes ángulos, ayudándonos a entender exactamente lo que es que él estaba tratando de enseñar, y era cómo nosotros, personas injustas y pecadoras, seres humanos, podemos tener una relación personal con ese Dios que es justo y santo. Y esta es una de las preguntas que Pablo está discutiendo en la primera parte del libro de Romanos, y que nosotros somos justificados por la fe y basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, nosotros debemos entender qué es lo que eso significa a través de recordar que si usted es un creyente, usted es justo, porque no es tu justicia, es la justicia de Cristo. Y tú estás cubierto, y yo estoy cubierto por la justicia de Cristo, y por la verdad y la habilidad. Y que nosotros podamos ser, a través de su justicia, hijos e hijas de Dios, de lo que hemos aprendido en estos primeros 11 capítulos, y es que tenemos una herencia eterna por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, la realidad es que esto es una verdad doctrinal. Esta es una realidad doctrinal. Ahora, ¿cómo eso afecta mi vida cuando yo me levanto mañana en la mañana, el domingo, el lunes, para ir a la escuela o a la universidad o al trabajo? ¿Cómo esto puede afectar o cómo debe afectar cada relación en la manera en que yo vivo mi vida? Pablo dice, esto debe afectar la manera en que tú te conduces. Y Pablo nos enseña en su carta que el conocimiento de tu identidad en Cristo debe impactar cada aspecto, cada área de tu vida, y debe ser una parte de tu pensamiento, debe ser una parte de tu manera de tomar decisiones, de tus relaciones interpersonales y de todo lo que tú haces. Así que en esta carta tenemos aquí Pablo, y aquí en Romanos capítulo 11, y comenzando en el versículo 33, vemos cómo Pablo se detiene y él empieza a adorar a Dios. Y aquí tenemos algo que es una doxología. Vamos a hablar y vamos a aprender un poco más qué es una doxología. Y de hecho, el título de nuestro mensaje es
adora y cómo nosotros podemos entender quién es Dios, cómo el entender quién es Dios debe afectar la manera en que nosotros respondemos a Él. Ahora, Pablo, como quien dice, toma un paso hacia atrás y antes de llegar al momento de enseñarnos cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, él empieza a proclamar alabanza y adoración, una adoración espontánea. Y podemos ver allí qué es lo que nosotros, lo vamos a ver en un momento. Pero debemos entender esta realidad de que nosotros somos más que cualquier otra cosa. Dios nos ha creado a cada ser humano, aquellos de nosotros que ya somos creyentes, aquellos que todavía no son creyentes. Dios ha creado a cada ser humano a ser un adorador. Pero aquí es donde nosotros debemos entender. Esto lo decimos todo el tiempo, pero nosotros tenemos que continuar recordando esto porque tenemos un concepto moderno de lo que es la adoración. Y en nuestro concepto moderno muchas veces la adoración se limita a la música y ya. Ahora, música es parte de la adoración y cuando nosotros cantamos canciones al Señor, cuando estamos los domingos en la mañana adorando a Dios o en la semana, si estamos escuchando música de adoración, eso es una parte, una pieza de lo que es la adoración. Pero sabes, toda nuestra vida, Dios nos ha llamado a ser adoradores en todo lo que hacemos, toda nuestra vida. Y eso es lo que Pablo está hablándonos en este texto en cuanto a qué es lo que significa ser un adorador de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Sabes? Esta semana yo estaba haciendo un devocional con mi hijo Lucas, ya que estamos tratando de hacer en cada mañana antes de llevarlo a la escuela. Y y de hecho estamos en eso, estamos estudiando el libro de Génesis y vimos en Génesis la historia de Caín y Abel. Algunos de ustedes están familiarizados con eso. Pero ¿por qué será que Caín estaba tan enojado con su hermano y tan iracundo? Porque hubo dos ejemplos distintos de cómo ofrecer adoración. El ejemplo de Abel y el ejemplo de Caín. Y nosotros vemos de una manera muy clara que la manera de poder hacer adoración hay una manera de hacer adoración que Dios acepta, pero hay una manera que Él no acepta. Él aceptó la adoración de Abel, pero no aceptó la adoración de Caín. Y desde el inicio nosotros vamos a estar viendo cómo Dios ha siempre aceptado esta frase que es bien importante: una adoración sacrificial, esa parte, adoración sacrificial. Y hoy vamos a estar viendo tres ideas sencillas, tres palabras que nos van a ayudar a entender cómo nosotros, cuando sabemos cómo adorar a Dios, cómo responder a Él, eso nos va a dar ese fundamento para saber cómo vivir nuestras vidas. Pero vamos a comenzar con el concepto de adoración. Esas tres palabras comienzan con la letra S. Son superioridad. Número 2, sacrificio. La última no empieza con S en español, pero es uno mismo. Uno mismo. Superioridad. O sea, ¿quién es superior en tu vida? ¿Tú o Dios? Esa es la pregunta principal. Ya respondieron, así que ya no podemos ir. No, mentira. Bueno, Señor, terminamos. Amén. No. Pero el sacrificio y uno mismo. Vamos a ver entonces la número 1, superioridad. Y la pregunta principal, la pregunta fundamental es: ¿quién es mayor en tu vida? ¿Dios o tu circunstancia? ¿Dios o tú mismo? ¿Dios o las cosas del mundo? ¿Qué es superior? Vamos a ver los versículos del 33 al 36 una vez más. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La mayoría de los estudiosos de la Biblia piensan que estos tres versículos vino a ser un himno en la primera iglesia y que se cantaba en las diferentes congregaciones. Pero en el momento que Pablo lo escribió, todavía no era un himno, era espontáneamente como él empezó a adorar a Dios mientras que él estaba escribiendo la carta, inspirado por el Espíritu Santo. Él comenzó a comenzar a adorar a Dios y escribió estas hermosas palabras.
Yo quiero que nosotros realmente podamos ver en este día la diferencia en que Pablo expresó su adoración y con mucha frecuencia en nuestra mentalidad moderna, en nuestra iglesia moderna como nosotros, entendemos y definimos lo que es la adoración. ¿Sabes? Pablo definió la adoración que se trataba acerca de Dios, toda profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es bien importante que nosotros podamos entender qué es lo que estaba sucediendo en la mente de Pablo cuando él estaba escribiendo esto. Ustedes recordarán en Romanos desde el 9 hasta el 11, Pablo estaba molesto, él estaba en luto, él estaba triste porque su propio pueblo, los judíos, no estaban aceptando el Evangelio. Y en un punto, yo recuerdo, creo que fue en el capítulo 9, donde él decía, yo prefiero que mi propio nombre se elimine, que yo no tenga vida eterna, para que mis propios paisanos, mi propio pueblo pueda recibir a Cristo. ¿Sabes? Él estaba frustrado y él nunca vino a esa respuesta total y completa de la razón de por qué. Él estaba frustrado porque los judíos eran las personas, el pueblo de Dios. Los judíos, y a través de los judíos, vino el Mesías. A través de este pueblo, a través de los judíos, vino el Antiguo Testamento. Ellos eran los escogidos de Dios. Y ahora, cuando Pablo estaba predicando esto al mundo no conocido, la mayoría de los judíos estaban rechazando el Evangelio. Y muchos gentiles estaban siendo salvos. Así que hubo un momento, algo que Pablo estaba lidiando con esta agonía, esta tragedia, y él no entendía por qué su propio pueblo, puede ser que sus propios familiares, pueden ser sus propios amigos, pueden ser su propia comunidad, puede ser su propia etnia, no estaba siendo salva no estaba teniendo la vida eterna. Entonces él venía a la conclusión que inspiró estas preguntas. Él no entendía todas las preguntas. Y fíjese cómo él lo describe. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabes? Lo que Pablo estaba haciendo es algo que nosotros debemos poder adoptar y abrazar, y es que el Evangelio no depende de lo que nosotros sabemos. Nosotros somos limitados en lo que sabemos. Como seres humanos tenemos limitaciones en lo que entendemos. Como seres humanos nosotros entendemos muy poco. Así que nosotros no podemos basar nuestra adoración solamente en lo que sabemos. Ahora, Dios nos ha dado mucha revelación, toda su palabra, toda la escritura es su revelación y lo que nosotros conocemos de Dios. Y puedes darte cuenta tú de que aún con toda esa información, 66 libros de revelación, de información acerca de quién es Dios, Pablo está diciendo, apenas estamos, como quien dice, tocando la superficie de quién es Dios, porque Dios es mucho más grande, mucho más de lo que nosotros sabemos, y hay muchísimo más que nosotros no sabemos acerca de Dios y de lo que hacemos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción frente a esto, nuestra respuesta frente a esto? Debe ser, ¿sabes qué? Nosotros estar postrados delante del Señor y adorarlo, entendiendo lo grandioso que es Él. Y lo que Pablo está aquí diciendo que tiene que ver con el carácter de Dios, y es el atributo, y uno de los atributos de Dios que quizás nosotros no sabemos, es su aseidad. Y es lo que tiene que ver con toda la independencia completa de Dios. ¿Sabes tú que Dios no depende de nosotros? Sabes, como seres humanos nosotros tenemos relaciones interpersonales, y algunos de nosotros desafortunadamente tenemos relaciones codependientes unos con otros. Pero lo que sí nosotros debemos entender es que de un grado a otro somos interdependientes unos de los otros, pero completamente dependemos de Dios. Ahora, pero algunos de ustedes tienen que escuchar esto. ¿Sabías tú que Dios no depende de ti para nada? ¿Sabías tú que Dios no te necesita a ti para nada? Que Él completamente es independiente de ti. Él no se levanta en la mañana diciendo, bueno, Él ni siquiera se levanta en la mañana, nunca duerme. Él nunca tiene ese pensamiento de decir, yo necesito esto de los seres humanos que yo he creado. No, Él es independiente de nosotros. Y esto es lo que Pablo comunica en estos versículos. Escuchemos en el versículo 34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero? Sabes que el escritor de estas palabras, Pablo, él estaba recibiendo esa revelación específica y divina, inspirada por el Espíritu Santo. Y él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y en un punto Pablo fue llevado al tercer cielo y en un punto Pablo estaba recibiendo esta revelación directa de parte de Dios. Ahora, si este hombre, Pablo, puede decir, hay todavía mucho que no conocemos de Dios, su sabiduría es tan mayor, más grande, mucho más lejos hacia nosotros, más de lo que podemos entender. Si Pablo puede decir eso, nosotros también tenemos que decirlo. Y la respuesta de Pablo fue adorar a Dios. Ahora, quizás, como Pablo, hay cosas en nuestras vidas que nosotros no entendamos. Quizás ya hay alguna tragedia, prueba o lucha que nosotros estamos lidiando, que nosotros no podemos explicar o no podemos encontrar la respuesta. Quizás es un problema de salud, quizás es un problema de finanzas, quizás es un problema de otra índole, quizás con nuestras relaciones, algún tipo de respuesta que no nos lleva que quizás no podemos entender o obtener. Y mi desafío para ti es, ¿qué vas a hacer tú si tú no tienes toda la información? ¿Vas a continuar adorando a Dios? ¿Vas a continuar postrado delante de Dios y decirle, Señor, te adoro, aun si no sé la respuesta de esto, aun si no entiendo lo que está pasando en mi vida, o si esto está pasando aquí? Si nunca tengo la respuesta, aún así te voy a adorar. Y eso es lo que Pablo hace. Pablo dijo, aún aunque no podemos, que tú eres inescrutable tus caminos, insondables tus juicios, más allá de lo que puedo entender, tú todavía mereces la gloria y la adoración. Y de hecho, porque como Él no se le puede conocer su mente, es por eso que Él es Dios. Si nosotros pudiésemos entender a Dios y pudiésemos saber todo lo que se puede saber acerca de Dios, Él ya no sería Dios. ¿Sabes? Dios, debe haber un tipo de misterio, y no porque Él quiere que mantenernos, como quien dice, a escondidas o cosas escondidas de nosotros, o porque no nos quiere dar más información de Él, pero es que Él es tan grande que nuestra mente no puede entender toda su grandeza. Él nos da ese poder incluso para entender un poquito de lo que es Él, porque Él es mucho mayor que nosotros. Y si Él nos da toda la información, si Él nos hubiese dado toda la información acerca de Él, quizás nuestro cerebro explotaría. No pudiésemos con eso. Así que necesitamos poder entender que este Dios, que es mucho mayor que nosotros. También nosotros podemos ver la omnisciencia de Dios. Vemos su sabiduría. Su sabiduría es tan grande. ¿Sabe? Cosas que pasan aquí en la tierra, cosas que nosotros pasamos. Nosotros tenemos una perspectiva tan limitada y nosotros pensamos en los problemas. Ok, ¿por qué estoy yo pasando por este problema? Pero hay tantas cosas que Dios conoce que nosotros no conocemos. Y Dios conoce lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en el futuro. Y Dios sabe lo que está pasando en tu vida e impactando y aquellas cosas que suceden contigo y otras personas. Dios lo conoce todo, pero nosotros no lo conocemos todo. Y eso que debe hacer que nosotros hagamos, ocasionar que nosotros nos paremos, nos prostremos delante de Él y lo adoremos por lo maravilloso que es Él. Entender que nuestra primera respuesta, que nuestro primer aspecto es que nosotros somos adoradores. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de a qué nos ha llamado Él a hacer y vamos a hablar de nuestro propósito. Vamos a estar hablando acerca de cuál es el ministerio a que Él te ha llamado a ti y a mí. ¿Sabes que Dios ha llamado a cada persona al ministerio? No solamente a aquellos que están al ministerio a tiempo completo. A todos nos ha llamado a servirle y ser un ministro para Él. De hecho, como a medida que nosotros vemos el libro de Efesios, los pastores, los líderes, los maestros, ellos son los administradores, son aquellos que entrenan y equipan, pero el resto, los ministros, es el resto de las personas. Dios ha llamado a diferentes personas y diferentes propósitos, quizás cualquier cosa que Dios te ha dado, quizás ese don para hacer, pero en todo eso y antes de cualquier otra de estas cosas que nosotros pudiésemos hablar, debemos saber que tu identidad principal es de ser un adorador, mucho más allá después que
Y nosotros también, todo el ministerio que nosotros sabemos es también el poder tener más adoradores para el Rey. Si tú predicas el Evangelio, y nosotros hemos estado hablando del 6 en 26, si vas a predicar el Evangelio, esas 6 personas y muchas otras personas quizás, todo el punto de una persona convertirse en un cristiano y de seguir a Jesús, todo el punto y de por qué nosotros hacemos un ministerio es tratar que haya más y más personas que puedan venir y lo adoren a Él, que puedan estar adorando en el cielo. Labios que antes insultaban puedan adorar a Dios. Y personas que antes desobedecían, pies que antes desobedecían, que ahora se rindan y adoren a Dios. Así que la adoración debe ser la respuesta de todo lo que nosotros sabemos acerca de Dios y todo lo que nosotros todavía no entendemos. Nuestra respuesta debe ser adorarle a Él y exaltar su nombre. Con frecuencia cuando vemos nosotros la adoración, y especialmente en nuestra iglesia moderna, nosotros vemos la adoración como algo que es un sentimiento. Porque la música, nuevamente, porque asociamos solamente la adoración con la música, y la adoración y la música muchas veces toca más bien nuestras emociones. Y quizás nosotros decimos, ya tengo mi dosis diaria de la adoración y me hace sentir bien, pero no, ese no debe ser el acercamiento que tengamos nosotros de la adoración. ¿Para quién es la adoración? ¿Para ti o para quién? ¿Para quién es la adoración? La adoración es para Dios, no para nosotros. Así que si nosotros estamos tratando de sentirnos bien a través de la adoración, estamos haciendo que esto se trate acerca de nosotros. Claro, nuestras emociones se involucran porque nosotros somos seres emocionales. Yo puedo imaginarme que cuando Pablo escribió estas palabras, él sintió algo. Él sintió y quizás pudo llorar o sintió estas emociones, pero nosotros debemos asegurarnos que la adoración venga de entender quién es Dios y poder expresar nuestra adoración al entender quién es Dios. No es a tratar de sentirme bien a través de la adoración. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Todos lo hacemos, yo lo hago también. A medida que nosotros entendemos quién es Dios a través de su palabra, a medida que nosotros vemos en estos primeros capítulos de Romanos 11 que nos enseñan quién es Dios, nuestra respuesta es tomar ese conocimiento y dárselo a Él en adoración. La adoración es para Dios y no para nosotros. Así que ya sabemos, Dios nos ha hecho, nos ha formado para ser adoradores. Ahora, ¿de qué tipo de adoración quiere Dios? Eso nos lleva al punto número 2, es el sacrificio. Pablo está utilizando aquí un lenguaje de templo. Él está hablando acerca del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Y él está hablando acerca de nosotros ser un sacrificio vivo. Vamos a ver Romanos 12, nuevamente el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Wow, qué definición para la adoración. Es la mejor definición en toda la Biblia acerca de lo que es la adoración espiritual. No el tipo de música que cantamos, no si levantamos o no levantamos nuestras manos. No se trata si adoramos o qué instrumentos utilizamos cuando cantamos. Tampoco es tanto de las palabras, pero la actitud que tenemos. Esto está conectado al sacrificio. Pablo aquí usa un lenguaje del templo antiguo donde habían sacerdotes que presentaban lo que eran los cuerpos de los animales al altar. Pero ¿qué sucedía? En el Antiguo Testamento, el sacrificio era un sacrificio muerto. Ellos tenían que matar al animal. Los animales morían, se derramaba sangre, se tenía que quitar la vida de alguien. Hoy en día eso ya no existe, ya no hay más sistema sacrificial. Y la generación Z está feliz con eso, ¿cierto?
Ya no hay más sacrificio de animales. Y alabado sea Dios por eso. Ya no tenemos que venir aquí en la mañana y matar y sacrificar a un cordero y matarlo. Gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay más sacrificio? Porque Cristo fue el último cordero, el último sacrificio aceptable al Padre. La última vez que tuvo que morir una carne fue Cristo. Pero el sacrificio no terminó. El principio, el concepto de sacrificio no murió, no terminó. Ahora, Pablo nos enseña que ahora nosotros somos sacrificios vivos. Sabemos, nuestro cuerpo no en el sacrificio, en la adoración sacrificial no es que vamos a morir nuestro cuerpo o de un animal, pero todavía hay un sacrificio. Aquí Pablo nos dice qué es lo que nosotros sacrificamos. Esto lo vemos nosotros en la terminología que Pablo usa. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y aquí tenemos 3 elementos que Pablo trae del Antiguo Testamento, de la manera que se hacía antes el sistema sacrificial, al nuevo o a la nueva era de sacrificio en el Señor. Tenemos el rol del sacerdote, tenemos el sacrificio en sí y el lugar donde se hace el sacrificio. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes, los levitas eran sacerdotes, eso lo aprendimos cuando estábamos estudiando el libro de Éxodos, que solamente era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Las personas de Israel no lo podían ofrecer, era el sacerdote. Y cada familia tenía que traer el animal que iban a sacrificar y era el sacerdote que ofrecía, solamente el sacerdote ofrecía eso. Pero ahora nosotros, en el nuevo sistema y en la era cristiana, nosotros somos sacerdotes. La palabra dice que somos real sacerdocio. Y tú eres aquel que ofrece ese sacrificio. Y en el Antiguo Testamento, el sacrificio o el lugar para sacrificio era primero el tabernáculo y luego después se comenzó a dar en el templo. Era un lugar específico. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña que hoy en día, ¿dónde está el templo? Nosotros somos el templo del Espíritu. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu. Así que ¿dónde sucede el sacrificio? Dentro de nosotros. Es nosotros. Y el sacrificio en sí, en el Antiguo Testamento era un animal. Hoy en día, ¿qué sacrificamos? Y les voy a decir que vamos a hacer eso y vamos a hablar enseguida en el número 3. Lo que nosotros sacrificamos hoy en día, más que cualquier cosa, en la adoración sacrificial es a nosotros mismos. Nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Él dice que a medida que nosotros hacemos esto, no es solamente que sea una mejor manera de vivir la vida, pero es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Con frecuencia nosotros tenemos la idea de esta gratificación que es tardía. O sea, por ejemplo, si yo no voy a tener un trabajo ahora porque voy a tener mi maestría, o no voy a poder ganar dinero ahora porque estoy estudiando mi maestría, porque en el futuro entonces voy a ganar más dinero. Eso no es sacrificio. Como quien dice, sacrificar el dinero que yo podría ganar. No, eso es una gratificación tardía. O sea, vas a tener tu gratificación en un punto. Es el plan como que voy a dar algo ahora para más adelante tener algo más grande. No, y eso no es sacrificio. El sacrificio significa, en la Biblia o la manera que Pablo la está enseñando aquí, siempre ha sido una cosa, es muerte. Ahora, aquí es donde está el problema de lo que es el sacrificio vivo en comparación con el sacrificio muerto. ¿Qué puede hacer un sacrificio vivo cuando lo pones en el altar? ¿Qué piensan? Puede salirse del altar, ¿cierto? Puede irse, porque está vivo. Puede rescatarse a sí mismo. Puede salvarse a sí mismo. Y a medida que nosotros vemos como Pablo habla aquí en Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3, las 2 áreas que nosotros necesitamos sacrificar, o las 2 áreas que necesitamos sacrificar al yo, es número 1, nuestra interacción con el mundo,
Él dice, no se adapten a este mundo. Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así que la primera manera en que nosotros sacrificamos es sacrificar o nos sacrificamos a nosotros en cuanto a nuestra interacción con el mundo. Y lo segundo es al yo. Lo segundo que dice Romanos allí, él dice, primero, no se adapte a este mundo. Y esta palabra porque en otras traducciones dice no se conformen a este mundo. A veces nosotros pensamos que estamos como, eso significa es forzarse a un tipo de molde. Él está diciendo, y nosotros muchas veces pensamos de una manera opuesta, incluso como cristianos, nosotros pensamos que debemos conformarnos al mundo porque pensamos, ay, es que hay tantas reglas en el cristianismo y eso me va a impedir que haga cosas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Pablo dice que el vivir para Dios es algo que transforma. Pero cuando tú vives para el mundo, entonces estás tú adaptado o conformado o limitado. Uno piensa de que ay, la gente que vive en el mundo tiene libertad. No, ellos no tienen libertad, ellos están atados, ellos están conformados. El mundo dice, esta es la manera en que nosotros debemos pensar y todo el mundo tiene que pensar y como el mundo o el sistema del mundo dice en cuanto a todas las diferentes cosas y todos tienen la misma idea, la misma cosmovisión. La gente se va conformando. El mundo te dice, esta es la manera en que debes pensar en cuanto a la sociedad, a la sexualidad, y todo el mundo entonces piensa de esa manera en el mundo. ¿Sabes? Si el mundo te dice te debes vestir de esta manera, todo el mundo se viste de esa manera. Y eso se aplica en todas partes. El mundo está lleno de cosas donde la gente se está adaptando o conformando a un estilo. Piensen en el TikTok, por ejemplo. En TikTok ahí están todos estos trends, todas estas tendencias. Y que tú puedes decir, yo voy a tener mi propia idea que nadie haga eso. No, un tren de TikTok es hacer lo mismo que todo el mundo hace de la misma manera que ellos lo están haciendo. A veces a mí me da como pena ajena, y yo sé que a algunos de ustedes les gusta el TikTok, no se enojen conmigo, pero a veces yo veo algunos de estos videos de lo que la gente hace y yo digo, y ese es el tren, eso como que me da pena ajena. Y yo tengo que detenerme en ver eso, porque es como que tú te estás avergonzando a ti mismo. ¿Y por qué? Porque el mundo dice que eso es gracioso. ¿Y por qué es gracioso? Hay 10 millones de vistas y 10 millones de personas haciendo lo mismo. Lo mismo. Ese es el mundo. Si tú quieres ser original, si quieres ser libre, si quieres ser un pensador libre, el cristianismo te transforma, no te conforma. Así que Pablo está diciendo ahí, no se limiten, no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, pero sean transformados. Y por último, y esta es la batalla principal que tenemos, este es el enemigo principal que nosotros tenemos como seres humanos. Siempre nuestro enemigo principal va a ser nosotros mismos, el yo. Debemos entender eso. Las personas que estamos viendo que vemos en el espejo cada mañana, y a ti no te gusta escuchar esto y a mí tampoco, pero ¿sabías tú que tu peor enemigo eres tú mismo, tu propio corazón? Nada más es peor enemigo que tu propio egoísmo. Miren lo que dice Pablo aquí. Y digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Ahora, yo no sé lo que le pasaba a Pablo. Quizás él no estaba leyendo psicología moderna. Oye, Pablo no sabe que nuestro peor problema es que tenemos una baja autoestima. No sabe Pablo y Pablo no está viendo ahí en el internet y viendo que nosotros es que no nos amamos lo suficiente. Alguien tiene que decirle a Pablo cuál es el problema real, porque eso es lo que creemos, ¿cierto? ¿Y por qué lo creemos? Nuevamente, porque es lo que el mundo dice. El mundo nos dice que el problema fundamental es que no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Pero yo te voy a decir que ese no es el problema. Eso no es lo que la Biblia dice. Tú no vas a encontrar en ningún punto de la Biblia de que tú no te amas suficiente. Lo que la Biblia enseña es que nos amamos demasiado.
Nos amamos demasiado. Jesús utiliza el ejemplo cuando Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo ¿como a quién? Como a ti mismo. Él ya daba por sentado que todo el mundo se ama a sí mismo. No debemos enseñarnos cómo amarnos a nosotros mismos porque eso viene por default. Eso ya lo entendemos, eso ya lo sabemos. Y Pablo está diciendo aquí, hey, aquí Él no dice nada de que tú no te ames lo suficiente. Él lo que dice es, por favor, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y esto significa que Pablo sabía la realidad de la humanidad, que era que si nosotros vamos a cometer un error es que estamos pensando más acerca de nosotros. Así que esto es el centro principal, el elemento principal de ese el sistema sacrificial ahora, que debemos nosotros sacrificar a el yo que está altamente exaltado. Y a veces tú podrás decir, pero es que ya, yo no sé, tú puedes decir, es que tú no sabes lo malo que yo me siento y yo estoy pasando en línea por 3 horas y todo el mundo que está allí por 3 horas scrolling y scrolling se siente deprimido. ¿Y por qué? Porque estoy viendo como otras personas, por ejemplo, tienen más likes que yo y por eso me siento triste. ¿Te sientes tú triste porque las personas tienen muchos likes porque tú tienes una baja autoestima? No, es porque tú quieres tener esa cantidad de likes, porque tú piensas que tú mereces más de lo que estás teniendo. Entonces, esto expone nuestro egoísmo. ¿Sabes qué es lo que Pablo nos dice? Es que tiene que presentar, así como el sacerdote presentaba al animal, presenta ese egoísmo a tu yo, a tu ego, a tu manera de pensar más de ti. ¿Sabes? Todos los días lo tenemos que hacer. Todos los días lo tienes que hacer. Yo he sido un cristiano. ¿Por cuánto tiempo? Casi 40 años de ser cristiano. Y yo he estado en el ministerio sirviendo al Señor por ya casi 30 años. Y déjame decirte, yo no estoy diciendo esto simplemente porque yo quiero sonar espiritual. Yo realmente sé esto. Yo soy la persona más egoísta que yo he conocido. Y mi esposa está ya diciendo, amén, hermano. Al final que Pablo terminó de escribir la epístola a Timoteo, él ya había escrito todo el resto del Nuevo Testamento y él había ya escrito por 14 años predicando el Evangelio y Dios lo había utilizado de grandes maneras. ¿Y sabe qué dijo él? Yo soy el jefe de los pecadores. Él estaba hablando acerca de sí mismo. Él decía, yo soy el peor de todos los pecadores. Pablo entendía que había libertad en entender que tú no eres el centro del universo. Hay libertad en poder ceder nuestros derechos. Hay libertad en poner a nuestro ego abajo. Y Pablo no está diciendo que debemos pensar menos de nosotros, pero lo que él está diciendo que debemos ser humildes. Y la definición mejor que he escuchado en de humildad, que no se trata de pensar menos en nosotros, pero es pensar en nosotros menos. Es llegar al punto donde ya no estamos consumidos, que es lo que la persona piensa. Solo nos olvidamos acerca de eso. ¿Es duro? Sí. Y porque es un sacrificio vivo, esto es lo que hace que esto sea difícil, porque podemos ser engañados, podemos engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Jeremías que el engañoso es el corazón y malvado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos dice, tú no eres realmente malo, tu maldad no es realmente maldad, tus pensamientos no son realmente malos. Y lo que pasa es que luego venimos a ser víctimas o pensamos que tenemos derechos a cosas que no tenemos derecho. Pero ya te puedo decir que hay libertad en poder nosotros poner a un lado al yo, sacrificar al yo. Así que a medida que nosotros
hacemos y hacemos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, la única manera en que nosotros vamos a hacer un impacto en el mundo es si lo exaltamos a Él más que nos exaltamos a nosotros. Si Él es el centro de nuestra cosmovisión en vez de nosotros mismos. Y entender que nosotros existimos para Él. Él no existe para nosotros. Y déjame decirte, esto no solamente te liberará, pero Dios te usará para impactar al mundo. Porque eso es lo que el mundo necesita escuchar, porque que no debemos consumirnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Dios va a cuidar de nuestros problemas y situaciones. Y eso debe producir gozo. El ejemplo supremo de sacrificio, aquel que sacrificó su vida, la única persona que merecía ser el centro de la atención y adoración, Él sí lo merecía, nosotros no. Pero ¿sabes lo que Él hizo? Cristo dejó su trono donde era continuamente exaltado y vino aquí a la tierra y vino a ser un ser humano y vino con humildad y vivió una vida de pobreza, de ser abusado, de ser golpeado, de ser rechazado, despreciado, rechazado por su propio pueblo. La Biblia dice que Él conocía los dolores. Así que si el Señor Jesucristo puede sacrificar su vida de la manera en que lo hizo, aún al punto donde Él sacrificó su vida en la cruz, debemos entender que Él va a requerir lo mismo de sus seguidores. Nosotros tenemos que poder entender eso. Él no nos ha llamado a estar más cómodos de lo que Él estuvo. Así que, ¿cómo sacrificamos a nosotros mismos? Primero, sacrificamos nuestros pensamientos. Dice la Biblia, tomen todo pensamiento cautivo. No sé tú, pero en cada momento de mi vida yo tengo pensamientos que es para defenderme o para enojarme o pensar cosas que no debo pensar. Y todos esos pensamientos están sirviendo al ego. Así que esa batalla se gana primero en tu mente, en tus pensamientos. Sacrifica tus pensamientos, ya sean si son pensamientos lujuriosos o de enojo o de autoservicio. Algunos de ustedes están en un ciclo, una y otra vez, constantemente ofendiéndose, todo te ofende. ¿No quieres tú ser liberado de eso? Y no se trata solamente de afectarte a ti, pero afectar a las otras relaciones. Hay muchas veces incluso afectan las relaciones en la iglesia porque tú no te puedes llevar con nadie porque piensas que todo el mundo te ofende. Y yo sé que hay muchas personas que no importa lo que suceda, se van a ofender sin importar qué. Y pon eso, sacrifica eso, sacrifícalo. Y determina vivir una vida de autosacrificio porque es una adoración al Señor. Así que quiero desafiarlos al ver estos puntos de aplicación. Número 1, ¿ves a Dios de la manera en que Pablo lo describe aquí? ¿Lo adoras porque Él es mucho mayor de lo que somos nosotros? ¿Tu adoración es basada en quién es Él, mucho más allá de cómo esto se relaciona contigo o más allá de lo que Él te puede dar? Simplemente está basada en lo grande que es Él. Número 2, ¿vives tú tu vida de una manera sacrificial, de la manera que lo hemos descrito, como un acto de adoración? ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para desafiarnos a nosotros mismos? Es decir, voy a vivir de esa manera. Es duro. El Señor nos ha llamado a hacer eso. Estamos nosotros sacrificando a nosotros mismos. Oremos. Señor, queremos darte gloria hoy, queremos darte honor, queremos darte la alabanza. Tú eres digno y no hay nadie como tú. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Tú eres la fuente de todo, el creador de todo. Tú mereces toda la honra. Nada ni nada. Nadie existe para ti. Así que existimos nosotros, Señor, por ti. Nosotros no existimos para nosotros, existimos para ti. Ayúdanos, Dios, a vivir las vidas que sean realmente un sacrificio. De poder sacrificar al yo y adorarte a ti con todo lo que tenemos, porque tú lo mereces. Señor, ayúdanos a cada persona que está aquí
ya sea si es en nuestra relación, en nuestros matrimonios o en nuestros hábitos diarios, lo que sea, Señor, en donde el egoísmo nos consume, Señor, y nosotros mismos nos consumimos. Oramos, Señor, que nosotros podamos morir a eso. Danos la fuerza y la habilidad. Y en todo esto, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tú traigas libertad y gozo, Señor, al no conformarnos al mundo, al no, Señor, ser atrapados por nosotros mismos, pero por ese gozo que tú nos das. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.